Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast número 24 de eSports Professional. Estamos una semana más para contaros todas las novedades del sector. Hay que decir que está siendo un inicio de año muy interesante. Es verdad que hemos tenido noticias que no son muy buenas, pero también es verdad que yo creo que es un tiempo de oportunidades tremendo. Llevamos ya varios programas, pero es que la actualidad así lo requiere, hablando de modelos de negocio, de qué es lo que está ocurriendo con diferentes actores de la cadena de valor, etcétera, etcétera. Y como digo, quizás a lo mejor para la parte más, no sé, la parte más vistosa de los eSports y del gaming, pues esto no tiene nada que ver, pero para los que estamos detrás, para los profesionales de la industria que estamos viviendo esta época, pues como digo, es apasionante e intrigante a partes iguales. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a continuar hoy hablando de muchos factores, vamos a continuar un poquito hablando de esos modelos de negocio. Es verdad que hoy lo vamos a hacer también desde un punto de vista muy importante, porque uno de los grandes temas que vamos a tratar, luego comentaremos también otros asuntos de modelos de negocio referentes a, bueno, pues parece ser que el fin de la venta de videojuegos de segunda mano, etcétera, etcétera. Pero hoy quiero empezar por una noticia que yo creo que ha sacudido bastante lo que ha sido esta semana, pues a todo el panorama competitivo, porque además tiene que ver con League of Legends y no solamente tiene que ver con League of Legends, sino que tiene que ver con, digamos, la competición, yo me atrevería a decir, más importante de League of Legends en la actualidad, que es la LCK. Sabéis que la LCK es la competición franquiciada, aunque a Riot no le gusta este nombre, pero a todos nos entendemos así. Es la competición franquiciada de Corea. Y Corea, como sabéis, pues probablemente junto a China, es una de las cunas de los eSports y en concreto y específicamente hablando de League of Legends. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Os pongo primero en contexto y a partir de ahí empezamos a debatir porque esto tiene para mucho, ¿de acuerdo? Bueno, pues básicamente lo que ocurre es que los equipos de la LCK se han juntado. ¿Por qué? Pues porque, oye, pues están quejándose, ¿vale? Es como, bueno, no sé, es humano quejarse. Esta gente llevaba sin quejarse bastante tiempo, ahora comentaremos también un poco por qué, y básicamente han venido a quejarse diciendo que este, este modelo, el modelo franquiciado, no nos está funcionando a nosotros. Y fijaros en el matiz, que creo que es muy importante, lo comentábamos con varios compañeros del sector, se comentaba en el RAS de Sports Bureau la semana pasada. Es muy importante el matiz de a nosotros no nos funciona. ¿Qué es lo que están viendo los equipos de la LCK? Pues lo siguiente. Uno, los ingresos no están llegando como tenían que llegar. Ese reparto de dividendos que se suponía que tenía que llegar no está llegando. Ese estipendio que me ibais a dar por formar parte de una competición franquiciada cada vez está bajando más y entonces el modelo se me empieza a formar en poco sostenible, ¿de acuerdo? Empiezo a tener problemas para sostener este modelo. Si todos estuviésemos en la misma línea, bueno, pues habría que buscar soluciones entre todos. ¿Cuál es la circunstancia? Y aquí es donde viene lo más interesante del caso, que la reflexión un poco o lo que dan a entender los equipos de la LCK es el modelo a mí no me está funcionando, pero a ti, gracias a mi esfuerzo, sí. Y por a ti entendemos a ti, Riot Games, dueño de League of Legends, sí que te está funcionando. ¿Por qué? Porque te está permitiendo dar una visibilidad a tu título, te está permitiendo que cada vez tengas más jugadores, al final tener más jugadores para ti significa más ingresos y en el fondo, tú que lo que vienes buscando con esta competición es aumentar tu base de jugadores, gracias a mi esfuerzo, yo sí que te lo estoy dando. Ese objetivo tuyo sí que lo estás logrando, con lo cual, para tus intereses, este modelo sí funciona. Ahora bien, para los míos, no. Entonces, esto es tremendamente interesante y es una reflexión que no solamente se ha de llevar a cabo para los equipos de la LCK, también se puede llevar a cabo para el resto de competiciones franquiciadas y es, vamos a ver, Riot monta esto porque al final, y lo hemos dicho, lo llevamos diciendo 7 años ya, aquí llueve sobre mojado, pero bueno, seguimos una vez más y vamos a hacer un planteamiento nuevo que hasta ahora no se había hecho y yo creo que ya es necesario. Riot monta todo esto, Riot y cualquier publisher, para dar una visibilidad a un título del cual es propietario. Riot lo que quiere no es, más allá de que pueda generar unos ingresos en base a ventas de unas plazas, etcétera, etcétera, que también hablamos de eso ahora, el modelo de Riot no es te vendo 10 plazas en una competición por 10 millones, que sí, que al final son 100 millones, por ejemplo, que acabo de ingresar. Pero ese no es el modelo de Riot. El modelo de Riot es, te acabo de poner un juego a la venta y aquí si me llegan 100 millones de usuarios, lo que tengo son unos ingresos recurrentes de 10, 20, 30, 50 o incluso 100 millones al mes, ¿vale? Con lo cual, al final, el objetivo de Riot es que la gente juegue a su videojuego.
Entonces, para Riot el ecosistema de los eSports sí que está funcionando, lo hemos dicho muchas veces. ¿Los eSports funcionan? Sí. ¿Los eSports tienen interés? Por supuesto. Hace muy poquito veíamos un informe de Steam Hatchet donde te decía, oye, más allá de las audiencias de X torneos en particular que son muy grandes y que han bajado, aquí lo que estamos viendo es que la gente sigue viendo competiciones de eSports en Twitch, con lo cual las audiencias están perfectas. Hay que ver luego el modelo de monetización, pero que eso no ha cambiado. El interés sigue estando ahí, por lo tanto hay negocio. El problema es que el negocio se lo están llevando, y esto lo hemos hablado muchas veces, en toda esa cadena de valor, quienes realmente están recibiendo beneficios son muy pocos actores, por no decir que fundamentalmente el publisher. Y claro, llega un momento en el que los equipos, y esto es natural, pensando solamente en los eSports, pensar en cualquier negocio, es como, yo estoy aquí trabajando, le estoy haciendo ganar un montón de millones a la empresa y me recorta el salario, ¿no? Pues esto es más o menos un poquito de lo mismo, ¿vale? Entonces, más allá de eso, ¿qué otras cosas han pasado? Bueno, otras cosas importantes a destacar en esta noticia. Pues básicamente lo que viene por aquí en la noticia, que era muy interesante, es que además, digamos que toman esta medida sabiendo que no que puedan tener alguna acción punitiva, pero sí que como sabemos que nos estamos saltando las normas porque tú no nos dejas que nos juntemos, pero hemos estado hablando de esto tantas veces ya contigo que al final se nos hace insoportable y aunque tú nos has dicho, ojo a esto, tú nos has dicho que no podemos asociarnos para no, para no tirarte las orejas, lo vamos a hacer porque entre desaparecer y que me tires de las orejas tú, prefiero que me tires de las orejas, ¿no? Eso para empezar, que es un punto extremadamente interesante y que esto se habla poco, pero es que al final también el publisher demasiado dueño de sus acciones y repito, vamos a hablar de eso a continuación porque la solución pasa por un cambio de paradigma de publisher. Pero es que además de todo eso, esto es como los dos hermanos que uno piensa que papá y mamá le hacen más caso al otro. Y puede llevar razón. ¿Por qué? Porque a todo esto, encima, se junta algo que también habíamos comentado durante mucho tiempo. Yo personalmente, y no es porque sea gurú, pero al final uno tiene ojos y vista y entiende un poco las cosas, ¿no? Tampoco hace falta ser, no sé, una pitonisa. Pero al final es como, oye, cuando lanzamos Valorant, nosotros no podemos implementar el mismo modelo de negocio de franquicias que hicimos en League of Legends. ¿Por qué? Porque ahora mismo nadie nos va a pagar 10 millones de dólares por una plaza. Primero, un título nuevo, no se sabe cómo va a funcionar. Segundo, la economía no está para esto. Tercero, ya se ve venir que el modelo de franquicias a lo mejor no es tan interesante. No podemos hacer eso. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que lanzan un modelo de competiciones, llamémoslo de nuevo, franquiciadas, pero donde en lugar de pedir, pues es unos 10 millones upfront por el dinero, lo que ocurre es la plaza es mía, la plaza es de Riot, yo te dejo operarla, entonces tú tienes las ventajas de estar aquí sin haber puesto un duro. Entonces mañana también tienes la desventaja que te puedo largar fuera o puedes bajar o lo que sea y decido meter a otro, ¿no? Bueno, es un contrapeso. ¿Dónde está el problema? El problema está en que tienes dos juegos que no es que se estén fagocitando por ser la misma tipología de videojuego, pero sí que en un panorama competitivo para lo que son los clubes de eSports hace que uno se fagocite a otro. ¿Por qué? Porque si en uno me pones un modelo de negocio, como es Valorant, donde me acabas de bajar la barrera de entrada y encima, esto es lo más importante, sí que parece, ya veremos a ver cómo funciona esto, pero sí que parece que el modelo que me has planteado está funcionando porque acabas de anunciar hace mes y medio, que de todas las skins que se han vendido de Valorant relacionadas con equipos, el 25%, que es lo que repartes entre ellos, supone 30 millones, es decir, has repartido 30 millones entre los clubs de las ligas franquiciadas de Valorant, pues al final el otro, el que está al otro lado, el que está en League of Legends, dice, un momento, o sea, yo llevo aquí soportando el ecosistema desde el principio, desde el día uno. A mí me has hecho pagar 10 millones, que sí, que vale que la plaza es mía, pero con los resultados que está viendo ahora mismo, ¿de qué me vale? O sea, que decir, si yo la vendo, tampoco es que vaya a aumentar muchísimo mi valor. Por eso yo os decía, muchos clubs han empezado a vender la plaza antes de que ya no sea una revalorización, sino que sea perder dinero. Acordaos de que esto lo comenté. Y segundo, oye, aquí me estás bajando mi estipendio, y en cambio a estos que no han pagado por la plaza, les estás repartiendo 30 millones de euros, que es lo que has valorado que se han comprado de skins entre los jugadores. Con lo cual, de nuevo, a ti el sistema te está funcionando perfectamente porque te estamos dando una visibilidad que estás monetizando. Fijaros lo que estoy diciendo. Se han comprado 30 millones de euros en base a skins de clubs de eSports de Valorant y eso es el 25%. Riot acaba de ingresar
otros 90 y pico millones de euros, ¿vale? En 90 millones de euros porque sí, bueno, porque sí no, porque es su juego, que se lo merece. Pero claro, ¿habrías ingresado todo eso sin la visibilidad que te estamos dando nosotros? Entonces, los de Valorant tienen mejores condiciones, yo me tengo que quejar, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema de Riot? Pues que ha establecido dos ecosistemas diferentes, es muy complicado establecer el equilibrio porque, repito, una cosa es que un título se fagocite a otro en cuanto a jugadores, que son dos títulos que son estancos, no tienen nada que ver uno con otro, pero en cuanto a lo que son los clubes de eSports, que son tus embajadores y que son una de tus herramientas fundamentales de marketing para la venta de ese videojuego, ahí sí te estás fagocitando, ¿vale? Entonces, como veis, el sistema se pone extremadamente interesante y vamos a ver qué es lo que ocurre. Todavía Riot no se ha pronunciado a este respecto, pero no debería estar tardando mucho en hacerlo, ¿eh? Porque esto requiere, o sea, esta queja es una queja seria, ¿vale? No es algo, no es una cosa de 3 al cuarto, que se te quejen los equipos de tu competición franquiciada más importante, más longeva y que probablemente más visibilidad te da y de donde más dinero ganas, de Corea, con el juego, es bastante importante, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la reflexión a la que yo quería llegar con esto y que creo que es muy importante y que tenemos que empezar a hacérnoslo todos? Como digo, venimos hablando de modelos de negocio, de qué hay que hacer, del invierno de los eSports, etcétera, etcétera. Y repito, sí que se está demostrando que para un determinado actor de la cadena de valor esto sí que funciona. Entonces, ¿por dónde podría pasar una hipotética, si no solución, pero un hipotético empuje del sector? Bueno, pues a lo mejor os parece un poco locura lo que voy a decir, pero al final creo que tiene que ser el publisher el que abra la mano y el que en cierta manera reparta más beneficios con aquellos que les hacen ingresar más dinero. Es decir, ¿el modelo para quién está funcionando? Para el publisher. Más o menos, pero desde luego dinero, quiero decir, en mayor o menor cuantía, pero desde luego poco no. Está funcionando muy bien porque se generan muchos ingresos. Repito, no hace falta una bola de cristal. Miremos cómo están funcionando otros sectores, miremos cómo funcionan otras empresas. Al final es, oye, en cualquier modelo, en cualquier mercado, a mí el que me trae dinero se lleva una pasta, ¿vale? En función de lo que me traiga, puedes hacer un escalado, etcétera, etcétera. Funciona en todos los negocios de la vida. Pues aquí al final, quizás a lo mejor Riot, y digo Riot y pueden ser otros publishers, lo que debería de empezar a considerar a los clubs no es como entidades que participan en una competición que yo, digamos, he creado, es mía y demás, y les doy acceso, sino tienes que empezar a mirarlos como un partner. ¿Y qué es lo que pasa? Que un partner, en función de la cuantía que te traiga de dinero o de ingresos y en función de una serie bueno, de negociaciones que establezcáis previamente, si te lleva dinero, se debe de quedar con un porcentaje de dinero. ¿Es un cambio? Sí, pero al final el publisher lo que tiene que pensar es, ¿voy a seguir hundiendo a los clubs o no dándoles ciertas características y si el ecosistema se viene abajo, eso me afecta a mí? Pues al final tendré que abrir la mano y por abrir la mano entiendo, tendré que abrir el bolsillo y repartirlo porque estos ingresos no me estarían llegando si no fuesen por los clubes. El modelo, por ejemplo, de las skins, pues es un modelo bastante interesante. Ya es un inicio. De hecho, se ha llevado haciendo durante mucho tiempo. Recuerdo, por ejemplo, modelos que se anunciaban, por ejemplo, con Rainbow Six, Ubisoft y demás. Lo que pasa que es verdad que el tema de las skins quizás a lo mejor no era tan relevante o no era una cuantía que en un orden de magnitud supusiese algo realmente importante para un club de eSports. Claro, es verdad que a raíz de esa noticia, como digo, que hemos visto de 30 millones repartidos entre clubs, hombre, pues empieza a ser una cuantía interesante. A lo mejor cada uno ha tocado a 1 millón o a medio, pero bueno, ya es algo, es un comienzo, ¿vale? Muy probablemente a lo mejor tenga que implementar ese modelo con los equipos de League of Legends y más, e ir a más, ¿no? O, como esto es algo que también ocurre, por ejemplo, en el modelo del fútbol, con el reparto de los derechos de televisión y demás, pues si aquí no tenemos reparto de derechos de televisión, pues a lo mejor una de dos, o Riot es la que tiene que ver qué ingresos genera por publicidad, etcétera, etcétera, o tenemos que buscar un modelo similar para poder monetizar las audiencias, o mientras ese modelo para monetizar las audiencias llega, pues a lo mejor el publisher, pues eso, lo que tiene que hacer es un escalado y decir, pues oye, vamos a ver qué equipos me aportan más y en función de eso, pues tantos equipos reciben tanto. Al final, el café para todos
A veces está bien, pero normalmente yo no soy muy partidario. Es decir, al final, que yo me lleve 3 millones, tú te lleves 3 millones, si resulta que yo soy el que está soportando las audiencias, las traigo yo con mi fanbase, etcétera, etcétera, que a lo mejor no es tan interesante, ¿no? Pero entonces a lo mejor pues hace un escalado y decir, tú me aportas tanto, tú te llevas 4, tú te llevas 2. Y el otro tampoco se puede quejar. Al final es un incentivo. Si tú trabajas más tu parte, repito, y me traes más negocio, que repito, es un modelo de venta tremendamente básico, pero que funciona de toda la vida, te incentivo más para que me traigas más y yo reparto más, ni más ni menos. Bueno, al final, como veis, hay un montón de circunstancias que se pueden tratar. Pero bueno, creo, como digo, que es un toque de atención muy importante este de los equipos de la LCK. Es un momento en el que el publisher debe de repensar un poquito el modelo que tiene y quizás a lo mejor, repito, no es la panacea, pero quizás la solución pueda llegar a pasar porque el publisher abra la mano en cuanto al reparto de los ingresos que le hacen ganar otras entidades como son los clubes de eSports, ¿vale? Y ese es el primer punto que quería tratar. El segundo punto que quería tratar, pues realmente va muy ligado a esta parte, ¿vale? No es exactamente lo mismo, pero sí que quería que, o es interesante, o creo que es interesante que se pueda ver pues una contraposición de términos, ¿no? La Kings League. La Kings League, ¿por qué está funcionando? Tendrá sus problemas, los tendrá a futuro, faltaría más. Pero ¿por qué está funcionando muy bien? Pues porque básicamente este modelo que yo os he comentado ya se está aplicando en la Kings League. Es, y lo demostró el año pasado, un híbrido perfecto entre lo que es a lo mejor la parte de deporte, en este caso el fútbol, y lo que es el entretenimiento digital. Y lo han sabido montar muy bien y yo creo que la clave de su éxito está precisamente en cómo lo han montado. Han sabido coger o, digamos, utilizar tomar como ventaja una parte que les favorece, que es, primero, el deporte tradicional como el fútbol es espectacular. Segundo, yo no tengo que pedir permiso a nadie para esto. Y entonces lo que hago es que utilizo toda la parte digital, pero los dueños de la competición son los clubs, que básicamente es un poco lo que viene buscando esa competición de esa Superliga de Florentino en el fútbol tradicional, ya está implementada con la Kings League. O sea que cuando Tebas decía que son unos payasos, lo que pasa es que le fastidia bastante porque sabe perfectamente que no es el dueño y que puede ocurrir lo que está sucediendo con la Kings League. Y es un modelo que está funcionando porque al final las decisiones las toman ellos y al final el reparto se lo llevan ellos. Entonces, puede haber otro tipo de problemas, puede haber confrontaciones, por supuesto, puede haber mil historias, pero desde luego el problema que nunca va a haber es el de que los equipos se manifiesten contra quién, contra ellos mismos. No, un caso como el de la LCK no puede ocurrir en la Kings League. En la Kings League. Pueden estar de acuerdo o no, pueden decir, nos ha venido ahora una opción de retransmisión por DAZN y 5 clubs queremos que sí, 5 clubs queremos que no. Sí, todo eso puede ocurrir, no digo que no, ¿vale? Pero el problema de tener un publisher, de tener una entidad a la que tienes que estar rindiendo cuentas, eso no te va a ocurrir. Y por eso el modelo está funcionando muy bien. Y por eso tienen una capacidad de expansión muy grande. Ahora cogen y expanden el modelo a Latinoamérica, a Norteamérica, y es un modelo que va a funcionar, repito, con sus problemas y sus variantes, pero por lo menos te has quitado un quiste muy importante de todo lo que está ocurriendo en los eSports. Y como el dueño eres tú repartes y el que parte reparte se lleva la mejor parte, como se suele decir. Pero es que luego además hay otra cosa que es también es muy interesante, claro. Acordaros de que comentábamos el tema de Mad Lions, KOI, Movistar Riders y demás. Yo os decía, ¿por qué quiere vender Ibai su plaza? Pues aquí tenéis el ejemplo más claro y absoluto. Yo tengo un equipo como KOI. Por mucho que me queje, me va a dar exactamente igual. Y eso suponiendo incluso que Riot me escuche, porque ya habéis visto que los equipos de la LCK es que se quejaban de que ni les escuchaban, ¿vale? Bueno, pues esta plaza yo la vendo porque no me genera nada. ¿Y dónde me centro? Donde yo realmente puedo tener poder de decisión. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, fijaros que al final está ocurriendo esta revolución o esta transformación industrial y de entretenimiento porque lo que los generadores de contenido no quieren es tener que depender de un tercero y que le corte las alas. Entonces, los eSports deben de hacerse mirar esto porque ahora mismo puede llegar a ocurrir esto, ¿de acuerdo? Pues, es decir, se te puede ir la audiencia porque alguien te crea un modelo donde es mucho más rentable y donde pone sus esfuerzos y por lo tanto toda la visibilidad que te estaba dando a ti me la llevo a otro lado porque en ese lado el modelo me funciona, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de Ibai, pues sigue siendo o sigue estando, digamos, trabajando para COI y le dará esa visibilidad. Pero muy probablemente un día Ibai diga, a mí ya no me renta hacer streamings de la parte de COI.
y tendrán un problema en League of Legends, ¿vale? Entonces, o en Valorant. Entonces, todo esto hay que hacérselo, hay que hacérselo mirar, ¿vale? Y como digo, pues es un modelo que es muy interesante, que está funcionando muy bien. De hecho, tuvo unas audiencias bastante importantes solamente por lo que es la presentación de la nueva competición, que luego además, pues eso, utilizan las reglas como les da la gana, todo con vistas al público. Y como digo, los publishers deberían de hacérselo mirar. O también existe la posibilidad de que llegue un publisher que diga, voy a redefinir ¿cómo decirlo? Las reglas del juego, ¿vale? Yo no puedo competir con un Riot Games, yo no tengo esa capacidad, etcétera, etcétera. Pero lo que voy a hacer es, quiero que mi videojuego sea competitivo, con lo cual, para romper el molde, lo que voy a hacer es que los clubs sean los dueños de la competición. A mí, con que estén jugando, me sirve como una herramienta de publicidad tremenda. Es más, siendo digamos, un publisher pequeño o un título pequeño, como de repente mañana lo pete, algo que yo no iba a ganar o que no iba a tener esa publicidad, ni en broma, la voy a tener. Y a partir de ahí ya crezco. Entonces, puede incluso llegar el publisher que diga, redefino las reglas del modelo de negocio y cojo y os dejo que seáis los dueños de la competición. A mí, mientras me llegue el dinero de los jugadores, me demos a lo mejor un porcentaje pequeñito o lo que sea, me puede valer. Eso puede pasar y eso pondrá en peligro o hará espabilar a publishers de otra manera. Que la Kings League y la Queens League no es exactamente eso, porque no utilizan un videojuego, porque han sido listos, ¿vale? Pero al final se han llevado a los creadores de contenido, se han llevado a la audiencia y claro que afecta. No al global de los eSports, como decía antes, porque la gente sigue teniendo interés y lo ve y ve competitivo porque le gusta ver una partida de Valorant, de League of Legends o lo que sea, pero si me tengo que decidir entre ver a lo mejor un partido de la LEC o verme un partido de la Kings League, pues a lo mejor me voy a ver un partido de la Kings League, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, muy bien tirado. La verdad es que el modelo de negocio de la Kings League ha sorprendido a todos, pero es que hay que decir que pues, no sé si surgió porque sí, porque fue una idea feliz, pero está muy bien pensado. Evidentemente no creo que sea una idea feliz y bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Pero era bastante interesante. Y luego, dos noticias que creo que también son importantes, ¿vale? Y que vienen a hablar un poquito también de modelos de negocio. Vamos a dejar un poco la parte de eSports, pero vamos a la parte de videojuegos. Que es que, como digo, el principio de año es tremendamente interesante. Es que este fin de semana hemos conocido que Game, bueno, que yo creo que prácticamente todo el que esté viendo este programa, que evidentemente estéis interesados o estéis relacionados con la parte de eSports y con la parte de videojuegos, habéis estado en una tienda Game para comprar un juego para una Play, para una Xbox, para una Nintendo Switch, para lo que sea, ¿vale? O para PC. Bueno, pues resulta que Game, que además es que es la típica, que es que una de las cosas más características es que tú llegabas allí y de repente tenías unos cajones así de grandes, que empezabas a hacer así, a buscar títulos, tenían juegos de segunda mano de PlayStation 2 y de PlayStation 3, que es cuando yo más me pasaba, ahora lo reconozco, lo hago todo digital, pero a mansalva, a mansalva. Entonces, se acabó la segunda mano. Y de nuevo, esto es por un modelo, por una redefinición de los modelos de negocio, ¿vale? Soy pesado, pero es que al final, como veis, estamos en una época absoluta de cambios y yo creo que el panorama del entretenimiento digital de aquí a 5 años, en cuanto a modelo de negocio, no se va a parecer en nada a lo que vemos hoy. Y no es que los cambios sean de un día para otro, es que esto ya se veía venir. Al final, ¿qué es lo que está ocurriendo? Fijaros, lo que se dice en el artículo es que prácticamente el 5% de las ventas de videojuegos, esto es en otro artículo, perdón, no quiero mentir, en el caso de Ubisoft, que vamos a ver ahora, en el caso de Ubisoft, el 5% de las ventas de videojuegos fueron físicas, el resto fueron digitales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y por qué toma esta decisión Game? Porque básicamente el modelo se les acaba. Es decir, si la gente ya no compra videojuegos físicos, no solamente eso, sino que las compañías ya no me lanzan videojuegos físicos, porque cada 2x3, pues hace muy poquito, la semana pasada con el Xbox Developers Direct se anunció que el Senua 2 no sale en formato físico. Cada vez más se anuncia que los juegos no salen en formato físico. Luego llegan los fans, se quejan, yo lo quiero con tal, y entonces hacen una pequeña tirada, pero muy residual, para contentar a los fans, ¿vale?
al final todo se va a lo digital y en lo digital pues ya no tienes la posibilidad de esa segunda mano, con lo cual eso, que era una vía de ingresos, yo creo que por lo menos bastante significativa para Game, pues es algo que se acaba. Y al final esto no viene sino a, por decirlo de alguna manera, a contrastar primero los cambios de modelo que está viendo en el sector. Primero, que la parte física versus la parte digital ya no tiene sentido, ¿vale? Es decir, todo se va a lo digital. Eso en el retail, pues te quita ciertas oportunidades, ¿no? Pero es que fijaros, vayamos un poco más allá. No creo que las tiendas game vayan a desaparecer, pero repito, esto ya no afecta solamente a una línea de ingresos como puede ser la venta de juegos de segunda mano, que yo me llevo por ahí un piquito como intermediario y demás. No, no. Es que esto dices, pues bueno, más allá de eso, voy a seguir teniendo los juegos en la estantería. Estáis viendo la imagen, ¿no? De una tienda game. Vamos a seguir teniendo los juegos en la estantería. La gente va a seguir viniendo a comprar juegos en una estantería. Pues como digo, esto de lo digital no es nuevo. Ahora ya hemos pasado el punto de inflexión donde la gente era como, no, no, todavía se vende mucho más en físico que en digital. Lo digital es residual. Ya estamos en el lado opuesto. Ahora lo siguiente es, va a haber tiendas físicas. Esto es importante hacérselo mirar. Y luego, como continuación de esto, viene la segunda parte, que es la parte, por ejemplo, también de Ubisoft, ¿vale? Que es que Ubisoft, dejo aquí un poco puesta la, la noticia también, Ubisoft también está reinventando su servicio de suscripción de videojuegos. Es decir, es que ya no estamos en si lo físico o lo digital. Ese debate ya está acabado, ¿vale? Es lo digital. Ahora estamos en lo digital, cómo por decirlo de alguna manera, cómo lo argumento, porque ahora lo que está viendo es, antes era un océano azul, ahora es un océano rojo. Esto ya está globalizadísimo, todas las compañías tienen su versión digital y entonces es, ¿ahora qué modelo de negocio pongo? ¿No? Y lo que está proponiendo Ubisoft, o sea, fijaros ya que, como digo, el debate de lo físico está olvidado. Ahora ya estamos en, si estamos hablando de lo digital, ¿quién es el dueño? Porque como sabéis muchas veces, cuando compras un juego de forma digital, no eres el dueño de esa copia. Es realmente, aunque el juego como tal no sea un servicio, es decir, aunque tú estés jugando a un videojuego single player, que no tengas compras in-game, etcétera, etcétera, aunque sea un videojuego de estas características, realmente es un servicio. Es decir, la compañía te está otorgando durante un tiempo, a cambio de X dinero, la posibilidad de que tú juegues a ese videojuego. Pero la compañía es, digamos, quien tiene la potestad de en un determinado momento, aunque hayas pagado, decir, sí, has pagado por un servicio hasta este tiempo. A partir de aquí, pues a mí ya no me resulta rentable, no tengo servidores, etcétera, etcétera, corto el grifo. Y repito, puede pasar con un videojuego single player. Al final requieren de conexión o ya no tengo el parche o lo que sea, ¿vale? Entonces, no solamente tiene que ser, como digo, con juegos que como tal su modelo, su mecánica de juego necesites estar conectado, comprar ítems, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues al final es esa evolución, es decir, pues pasado de un formato físico a un formato digital y eso ya no queda duda, se cortan, se terminan, se discontinúan determinados modelos de negocio donde de nuevo, aquí sí que es verdad que tengo que decir que justamente el publisher es el que gana porque lo que pasaba es que en una venta de un videojuego de segunda mano, el intermediario era el que estaba ganando dinero y realmente no, el publisher, que era como, bueno, también habría que abrir el debate de si vendo un juego a otra persona, ¿es necesario que el publisher se lleve dinero? Yo ya he hecho la venta. Probablemente, bajo mi punto de vista, no. Es decir, tú el videojuego, repito, cuando era un formato físico, ya lo has vendido. Si yo se lo quiero regalar o vender a otro, es mi problema, ¿vale? Ahora, también es verdad que no veo justo que al vendérselo a otro, un tercero, como en este caso eran las cadenas de game, se llevase un rendimiento económico porque sí, ¿vale? Por una oportunidad. Y de hecho, fijaros, y tampoco es que yo esté muy de acuerdo con esto, pero, por ejemplo, para otro tipo de servicios, como no es el videojuego, pues yo qué sé, un coche, un tema de segunda mano, una lámpara, una ropa, etcétera, etcétera, las plataformas que se están poniendo de moda son un Wallapop y un Vinted, ¿vale? Lo que yo no estoy de acuerdo es que tengas que meter la mano ahí a nivel gubernamental. Al final es, si yo ya he pagado por algo y me apetece venderlo, la plataforma se debe de llevar un porcentaje solamente por hacer de intermediario, ¿vale? Hay determinados productos que es cierto que dices, aunque
lo estés vendiendo N veces, debería de llevarme algún tipo de comisión. Bueno, depende. Por eso las compañías tienden más al modelo de servicio, porque en ese modelo de servicio tú no puedes revender, porque al final es como, no, aunque yo te revenda, yo no te puedo dar ese servicio, te lo tiene que dar el original. Entonces, un paso más para ir a lo digital en el tema de los videojuegos, ¿de acuerdo? Un paso más para que tengas plataformas como la que tiene la propia Ubisoft o cualquier otra a día de hoy, y un paso más en, pues eso, en sepultar un poco ese modelo de segunda mano que ya ahora sí que ya tiene los días contados, ¿no? Pero bueno, como veis, al final creo que es bastante interesante lo que está ocurriendo. Estamos en una época, que yo os decía al principio de este podcast, oye, pensad que lo que está ocurriendo aquí ahora mismo o sea, da miedo, pero por otro lado también es como, ostras, es muy alentador en el sentido de eh, la industria entera se está redefiniendo, ¿no? Como os decía, vienen muchos retos. Muy probablemente el sector, tanto el gaming como los eSports, tal y como los conocemos hoy, 2024, en 2030, va a cambiar. Podrán estar las mismas entidades, los mismos clubs, los mismos publishers, etcétera, etcétera, pero todo lo que va a subyacer y todo lo que va a haber por detrás va a pegar un cambio descomunal. Y bueno, pues esperemos que desde eSports Professional estemos aquí para poder echaros una mano, para que si sois nuevos en el sector os podáis formar con nosotros. Y nada más, espero que el programa os haya resultado interesante. Dejadnos en los comentarios y demás si queréis que hablemos de algún tema en concreto, específico, si os gusta el podcast, si queréis a lo mejor que hagamos alguna variación hacia algún tema menos profesional y más, no sé, más lúdico, etcétera, etcétera, que estamos abiertos a opciones. Y en cualquier caso, pues nos vemos la semana que viene. ¿Quién sabe con qué? A ver con qué nos sorprende la industria en los próximos 7 días, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente programa.